Hola a todos, gracias por continuar conectados en el Congreso Ecuatoriano de Reumatología. Vamos a la última conferencia, que es Osteoporosis, un update de tratamiento al 2021. Tenemos como conferencista al doctor Bruno Musi, ginecólogo de Brasil. La conferencia será coordinada por los doctores José González y doctor Sergio Guevara, miembros de nuestra sociedad y reumatólogos de Ecuador. Es un verdadero placer tener como invitado el día de hoy al doctor Bruno Musi. Tuve la oportunidad de escucharlo en unas conferencias anteriores, en cursos que hizo la SED, y la verdad me encantó la forma como él trata el tema. Muy didáctico y muy práctico. No me cabe la menor duda que el día de hoy tendremos una conferencia de ese altísimo nivel que él nos tiene acostumbrado. El doctor Bruno Musi, bueno, un segundo, él es vicepresidente para el capítulo de densitometría de la Sociedad de Radiología de Minas Gerais, es miembro del comité científico asesor de la IOF y es miembro de la red de salud materna, si no falla la traducción al español, de San Agostino, Brasil. Nos va a hacer un up-to-date del tratamiento de osteoporosis. Adelante, doctor. Le escuchamos. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias a la Sociedad Ecuatoriana que me invita. Estoy complacido y seguramente es un desafío, un reto hablar para reumatólogos que conocen mucho de osteoporosis y otras doenças. Yo soy solamente un interesado en el tema, no considero un experto, pero junté todo lo que me fue posible, interesante en estudios y conclusiones que se han divulgado en estos últimos años. No solamente 2021, pero otros conceptos. Entonces vamos a empezar compartiendo mi pantalla con ustedes. Ahora sí. Ok. Entonces, ok. Un espacio. Próximo. Vamos a hablar sobre la discontinuación de la gente denosumab, de las terapias combinadas, como por ejemplo la terapia de reemplazo hormonal con bifosfonatos o con teriparatide. El propio teriparatide con bifosfonatos, la discontinuación de análogos del paratormona, como el propio teriparatide y abaloparatide, los anticuerpos antiesclerostina, los romosozumab, recién comercializado en todo el mundo, prácticamente. Un poquito sobre las guías internacionales y concluimos. Entonces, para empezar, los grupos terapéuticos, como la terapia de reemplazo, los moduladores selectivos del receptor estrogénico, los bifosfonatos y el anticuerpo anti-Hanky ligante,
el denosumab, todos estos son agentes mucho más antirresortivos que inhiben la actividad osteoclástica, inhiben la antirresorción. Y como el hueso tiene un proceso de turnover, hay siempre una formación y una resorción. Si uno lo quita la resorción, por algún tiempo vamos a tener más formación, un balance en favor de más formación, do que la resorción. Entonces, se gana algo inhibiendo la pérdida. Hace una ganancia por reducir la pérdida. Entonces, es como que hay un tiempo máximo, una ventana que se permite ganar más, hacer más al hueso que perderlo. Pero todavía, si uno inhibe mucho la resorción, en un otro momento, un segundo momento, la formación ósea también se quita, se cae la formación después de mucha antirresorción. Es lo que las personas comunes dicen, que mi hueso está como congelado, frozen bone. Es un término que explica muy bien qué se pasó con la persona que utilizó mucho antirresortivo por mucho tiempo. Entonces, existe un otro grupo terapéutico que son de los anabólicos, los anabolizantes, que recién sumó la antiesclerostina, que es un anticuerpo que induce a mayor formación de hueso por la vía Wnt, WNT, la vía Wnt. Entonces, ya conocemos los análogos de la paratormona, que son los 34 primeros aminoácidos del teriparatide, la 1,34 teriparatide y la 1,84 abaloparatide, que es la misma idea. Bueno, los mecanismos de acción son, perdón, los antirresortivos inhiben mucho la resorción, como ya hablamos. Pero también inhiben la formación en un segundo momento. Mira a la derecha el CTX, que es un marcador de colágeno óseo. Mira cómo cae el CTX después del denosumab. Pero un marcador de formación ósea, P1NP, cae también. Mira en azul los pacientes que utilizaron denosumab, no los placebo que están en rojo, pero en azul cae el P1NP. Entonces hay una disminución de P1NP mismo con denosumab. Pero el P1NP se lleva más tiempo para caer y no cae tanto. Entonces la diferencia del CTX con el P1NP es una ventana que más abajo para el teriparatide se comprende que en azul la formación, los osteoblastos, y en rojo los osteoclastos. Mira cómo la resorción ósea es alta también, pero la formación es tan más alta que hay un saldo positivo al final. Y con abaloparatide se produce una menor estimulación de los osteoclastos. Entonces, un menor estímulo de resorción. Entonces, mira lo que pasa con los análogos del PTH, es que estimulan la formación y la resorción, pero con un resultado positivo en favor de la formación. Lo que pasa con romosozumab es que estimula mucho la formación y tiene un leve efecto, un discreto efecto antirresortivo, que es interesante para detener los osteoclastos que persisten en quedarse altos con los análogos del
del paratormona. Entonces, dicho eso, empezamos a hablar de la discontinuación del denosumab. El denosumab no se queda en el hueso, se queda en el plasma. Entonces, con 6 meses, el denosumab empieza a salir y no se sabe exactamente cuántos meses, pero se sabe que es una diferencia muy importante. Mira, como que el CTX, que sí estaba muy bajo, ahora hace un salto, como que un flare, un rebound, un rebote, y va a niveles más altos. Lo mismo se pasó con la densitometría. Mire, cuando el paciente utiliza el denosumab 2 años y después quita el denosumab completamente, hubo una pérdida de masa ósea en la columna, en la cadera y en el radio también. Entonces, la discontinuación del denosumab produce una pérdida ósea que está comprobada en bioquímica, en imágenes de densitometría y en riesgo de fractura, que se multiplica muchas veces más. Los discontinuadores de denosumab tienen mucho más riesgo de fracturas y principalmente si ya lo tienen fracturas previas, van a tener fracturas múltiples, como 2, 3, 4 fracturas al mismo tiempo o en un corto espacio de tiempo. Mira lo que pasó en la pandemia cuando los pacientes no pudieron tomar su dosis de denosumab. Muchos de ellos sufrieron las fracturas vertebrales. Ahora hablamos un poquito sobre la terapia de reemplazo hormonal con bifosfonatos, que demostró ser superior. La terapia de reemplazo con bifosfonato alendronato es mejor que cualquier de uno de ellos aisladamente. Lo mismo se pasa con la terapia de reemplazo hormonal y la teriparatide. El teriparatide con una D, el teriparatide combinado a terapia de reemplazo hormonal es mejor que cualquier de uno de ellos aisladamente. Entonces, cuando la combinación es algo mejor que cualquier de unos aisladamente. Estamos hablando de masa ósea, no estamos hablando de riesgo de fracturas, estamos hablando de masa ósea. Bien, la combinación de teriparatide con bifosfonatos, combinación al mismo tiempo, que dice unos. Entonces, vimos ahora mismo que hubo combinación de terapia de reemplazo hormonal. Ahora vamos a hablar de la combinación de teriparatide, pero con bifosfonatos. Al mismo tiempo, con los bifosfonatos, ácido soletrónico, la combinación se produjo un mejor resultado que cualquier de uno de ellos aisladamente. Mira, la combinación está aquí, la línea superior de todos. Todavía, en un otro estudio, los hallazgos permiten concluir que para columna y para fémur, en azul, son los pacientes con la hormona paratiroidea aisladamente. Entonces, la teriparatide aisladamente hubo una mayor efectividad que todas las otras opciones, que son las opciones de alendronato o la terapia combinada de los dos. Entonces, es algo distinto de lo que hablamos hace poco, que fue la combinación con ácido soletrónico, la combinación mejor, pero ahora la combinación es peor para los osteoanabólicos. Y hay mismo una idea de que un bifosfonato antes de un osteoanabólico retrasa un poquito la ganancia que este osteoanabólico iría a producir.
Entonces, mira que al final de los 30 meses, tal vez más un poquito, la masa ósea de la combinación iría migrar en un mismo punto, pero en este caso hubo un resultado más positivo, más rápido en los pacientes que utilizaron solamente el teriparatide y no ninguna combinación. En este caso, hicieron una comparación de alendronato y raloxifeno previo a teriparatide. Y alendronato produjo una reducción del efecto anabolizante, mientras el raloxifeno no produjo este efecto negativo a la formación ósea. Y la discontinuación de estos análogos, del teriparatide y del abaloparatide. Bien, si uno discontinúa simplemente y no empieza con un bifosfonato o otro antirresortivo como un denosumab, después del teriparatide, habrá una pérdida ósea, ¿sí? Pero se lleva al cabo de 8 meses para regresar a los niveles originales. Entonces se dice que hay un efecto residual permanente que permanece por 18 meses. Todavía, si uno utiliza alendronato justo al término del uso del teriparatide, entonces cuando se utiliza un alendronato, los pacientes a la derecha, el gráfico a la derecha, la ganancia ósea es mantenida. Entonces, es más interesante utilizar un bifosfonato después del teriparatide que simplemente dejar el paciente sin ningún antirresortivo después. Habrá algún mantenimiento, pero el mantenimiento tiende a desaparecerse después de 18 meses del teriparatide solamente sin ningún antirresortivo. Pacientes no tratados con bifosfonato. En caso del abaloparatide, que es también un paratormona, un análogo del paratormona, el estudio ACTIV-Extend, interesante estudio de tratamiento secuencial, 24 meses de alendronato, después de 1 año y medio, 18 meses de abaloparatide, de formador, de anabolizante. Entonces, se utilizó anabolizante por 18 meses y después 24 meses de alendronato versus placebo. Mira lo que pasó los primeros 18 meses. 18 meses son abaloparatide versus placebo. Entonces, abaloparatide es excelente versus placebo. Y después se mantuvo la excelencia, los resultados, con alendronato después de abaloparatide. Y los pacientes en placebo, que quedaron en placebo por 1 año y medio, ahora empezaron alendronato y utilizaron alendronato por 24 meses. Entonces, mira los efectos de alendronato en los pacientes 2 años después, pero el efecto del alendronato y la diferencia del efecto del abaloparatide si comparado con un mismo placebo, por ejemplo. Entonces, muy interesante como que los anabolizantes son más potentes en la reducción del riesgo y en la rapidez de esta reducción del riesgo de fracturas graves. Entonces, es interesante saber este concepto que los anabolizantes son más potentes que, por ejemplo, los bifosfonatos orales. Y los regímenes posibles con bifosfonatos y teriparatides. Bifosfonato con un teriparatide a después. Mismo con algún retraso, la ganancia será alcanzada. Bifosfonato y teriparatide al mismo tiempo.
ninguna evidencia que además de mayor DMO en el estudio del ácido zoletrónico, el riesgo de fracturas todavía no se ha estudiado en la calidad que se necesita, la reducción adicional del riesgo de fracturas en una combinación de bifosfonato y teriparatide. El teriparatide es seguido previamente al bifosfonato. Nos parece ser la mejor combinación donde el bifosfonato mantiene toda la ganancia producida, todos los beneficios producidos por la teriparatide, que también cambia la calidad ósea. Y el teriparatide aisladamente o abaloparatide aisladamente, que siempre que posible cuando estás frente a un paciente que ya utilizó hace mucho bifosfonatos o simplemente que nunca utilizó ningún tratamiento. Entonces, ahora se recomienda, vamos a ver algunas guías más adelante, utilizarse anabolizantes siempre que estuviera un paciente muy grave, con alta gravedad y que está sin tratarse de la osteoporosis, lo que es más común que imagino. Siempre estoy con una paciente que ya se fracturó el fémur, las vértebras, muñeca, y todavía nunca empezó un tratamiento o trató poquito con bifosfonato, nunca intentó una otra opción. Entonces, siempre que puderes, empieza con un anabolizante en los pacientes graves, de alta gravedad. Y mira lo que pasa cuando se hace la combinación de un denosumab y una teriparatide. Entonces, cuando empieza con una teriparatide y después empieza con denosumab, está en azul, excelente combinación. El denosumab, después una teriparatide, mira una pequeña pérdida acá, una pérdida, la línea roja acá, y una pérdida en la cadera, en radio y cuello. ¿Qué pasó? Pasó que cuando se interrumpe, discontinúa el denosumab, los osteoclastos van a multiplicarse. Vamos a tener el flare osteoclástico, la gran resorción, el rebote. Y si uno empieza con un anabolizante que estimula la formación, pero al mismo tiempo estimula la resorción, vamos a tener una pérdida, especialmente en los huesos longos, que se demostró acá, y ni tanto en la columna, que siguió manteniendo una ganancia ósea, pero se lo nota una diferencia importante en los pacientes que migraron de denosumab a teriparatide. Y la combinación de los dos, por lo tanto, denosumab y teriparatide, y después solamente denosumab, se espera una misma efectividad o discretamente mejor. Mira la combinación de denosumab y teriparatide, cómo es realmente un resultado más superior en cuello de fémur, en la columna y en fémur total, especialmente en fémur total. Mira la diferencia de la combinación del teriparatide con denosumab al mismo tiempo. Cuando hablo combinación, al mismo tiempo. Y en secuencia solamente un denosumab. Entonces, la combinación permite que el teriparatide estimula la vía de esclerostina como un osteoformador anabólico por esta vía. Y al mismo tiempo, el denosumab hace un bloqueo en el ligante del RANK ligante, que es específica molécula. Entonces, al mismo tiempo que bloquea la actividad anti-RANK ligante, no bloquea la actividad que el teriparatide hace como anabolizante. Entonces, nos parece una combinación
perfecta de denosumab con teriparatide, todavía el costo es muy más alto y no se ha probado una reducción en riesgo de fractura. Todavía la idea interesante de la combinación de denosumab y teriparatide y la idea de teriparatide después de denosumab no es tan interesante. Algunas consideraciones de ese autor, Leder, sobre el uso de denosumab y teriparatide, que mucho más importantes que la opinión de Bruno. Entonces, vamos a la opinión de Leder. Considerar tratamiento combinado en pacientes de alto riesgo, terapia anabólica seguida de antirresortivo en lugar de al revés, teriparatida más sumada combinada de denosumab superó cualquier de uno de ellos aisladamente. En 4 años, el TVS, que es mide la calidad ósea a través de la densitometría, trabecular bone score, aumentó independiente de la secuencia utilizada. Se aumentó el TVS independiente de la secuencia. Mira entonces que el TVS se cambia mucho con una utilización de agentes anabolizantes. Y una observación que es el teriparatide después de denosumab, ya hablamos, permite o causa un autorrecambio óseo con riesgo de disminución transitoria de la densidad ósea. Y hablando de updates, tenemos que hablar de romosozumab, que llegó a Brasil, por ejemplo, hace como que 3 meses, 4 meses en medio de la pandemia. Romosozumab, sabemos, es un agente anabolizante que tiene un efecto antirresortivo discreto, pero existe. Los estudios son FRAME, ARCH, Structure y Bridge, los principales estudios. Los estudios FRAME y ARCH se estudiaron romosozumab seguido por denosumab. Y en el estudio comparativo con alendronato y romosozumab se utilizó alendronato para los dos después de 12 meses. Y los resultados, como se esperaba, son resultados donde los pacientes que utilizaron romosozumab mantuvieron la ganancia y los pacientes que utilizaron placebo y después empezaron con denosumab tuvieron una ganancia, pero mira la diferencia de una ganancia de 9% en los 6 meses, como que 13% en un año. Con el denosumab 5% en un año. Entonces, hay una ganancia intensa de masa ósea con el romosozumab que fue mantenida por el alendronato o por el denosumab. Son antirresortivos que se utilizaron después del anabolizante. El romo en el estudio de ARCH, que se utilizó alendronato o romosozumab. Mira que alendronato produjo una respuesta interesante. Mira acá en cadera, en columna. Y mantenimiento del alendronato y mantenimiento del romosozumab con alendronato después de los 12 meses. Entonces se utiliza romosozumab por 12 meses y se mantiene la ganancia con cualquier antirresortivo, denosumab o bifosfonatos después de 12 meses. Y el romosozumab fue comparado, el estudio Structure, con el teriparatide. Entonces los pacientes utilizaron bifosfonatos antes por hasta 3 años y después empezaron con romosozumab o teriparatide y mira lo que pasó, es que el romosozumab produjo una ganancia ósea más grande que la ganancia producida con la teriparatide. Y la masa ósea en la cadera con la utilización de la teriparatide no es una sorpresa,
que la masa ósea en el hueso del fémur disminuya, porque dicen que ocurre un crecimiento subperiosteal, entonces volumen de la densitometría, la área de la densitometría aumenta, todavía la mineralización ocurre en un tiempo después. Entonces, por un momento se tiene una pérdida transitoria densitométrica, solo importante decir eso, en los huesos que tienen un periósteo más activo. En la columna eso no pasa tanto, este efecto, porque la columna no tiene ese crecimiento tan pronunciado, tan destacado, cuanto en los huesos longos. Efectos, ahora mire qué interesante, yo escogí este estudio, que es un estudio que el paciente utilizó romosozumab por 2 años y no 1 año, y después utilizó denosumab por más 1 año. O entonces no utilizó nada. O entonces en placebo migró para denosumab. O un otro grupo de pacientes que antes de eso todo utilizaron alendronato por 12 meses. Y después del alendronato se utiliza un anabolizante. Entonces, mira lo que está pasando cuando me invitaron para hablar del update, es que parece que estamos a empezar a mezclar con un reglamento, con conocimiento un poco mejor, la idea que anteriormente lo hacíamos por idea, en teoría. Ahora ya existen estudios que mezclan agentes anabolizantes y antirresortivos. Y hablando un poquito de las guías, existe una guía de osteoporosis posmenopáusica desarrollada por la IOF con la ESEO. Y en esta guía se utiliza los umbrales de intervención preconizados por una metodología FRAX-NOG, que es la metodología de riesgo de fractura FRAX, ajustado por TBS y ajustado por la NOG, donde hay umbrales en verde. Entonces, bajo el verde no necesita hacer tratamiento farmacológico. Arriba del rojo está claro que se necesita sí hacer algo para el paciente, pero hay muchos pacientes que se quedan en una situación intermediaria y la diferencia, el diferencial de este guideline fue que los pacientes, después de una densitometría, que van a desarrollar un riesgo calculado al final alto, ya lo empiezan un tratamiento. Entonces es una combinación y como que nosotros ya sabemos que existe el T-score de menos 2.5 para osteoporosis, que existe en la densitometría, pero este es una mezcla de factores de riesgo y de los resultados de la densitometría, que se puede entrar, informar en la propia calculadora FRAX. Bueno, entonces hay guidelines para empezar tratamientos y estos guidelines, que una vez que el paciente ya fue seleccionado como alto riesgo, van ahora sugerir la utilización de agentes terapéuticos. Y para mi sorpresa es que la Sociedad Endocrina de Endocrine Society, en su guideline 2019, lo más reciente de ellos, puso las hormonas, por ejemplo, los SERMs, la terapia de reemplazo hormonal, solamente después que denosumab, bifosfonato, teriparatide no se adapta o no se tuvo suceso con estos. Mira, denosumab está más arriba que las hormonas. Y como ginecólogo debo decir que muchas veces en una paciente arriba de los 60 años
no estaría estaría muy confortable, cómodo en ofrecerle algunas cosas que cambian con la coagulación. Lo sé que pacientes más añejos utilizaron SERMs con suceso. Conozco pacientes de 80 años que utilizan hormonas hasta hoy porque les gustan. Todavía no es tan fácil ofrecer hormonas después. Entonces, si me permitieren, una sugerencia sería ofrecer hormonas acá también para los pacientes que tienen condiciones de utilizar hormonas, porque no voy a ofrecer una hormona después de los 65 años. Esta es la idea, solamente cambiar un poquito la orden de las cosas. Pero no son ginecólogos, yo soy ginecólogo, tal vez yo esté muy apasionado por la cuestión de las hormonas, pero todavía pienso que hay un timing, una ventana óptima para la utilización de todo en la vida. Y las hormonas son con pacientes más jóvenes. Bueno, aquí está una síntesis de todas las evidencias. Mira que las hormonas en rojo, los análogos de paratormona en amarillo, en verde el denosumab y en azul los bifosfonatos. Todos quedan con sus intervalos de confianza a la izquierda de la línea punteada con el riesgo 1. Entonces, si uno está en la izquierda, está bien, modifica mucho. Entonces, mire qué interesante. Raloxifeno, fracturas vertebrales, un intervalo pequeño y todo él en la izquierda del límite. Pero si estoy hablando de fracturas de cadera en raloxifeno, las fracturas de cadera están con un intervalo que transpone los dos lados de la línea. Entonces, por esta razón, está autorizado a la utilización para osteoporosis de columna. Todavía no es recomendable cuando un paciente tenga la osteoporosis de cadera. Entonces, aquí en esta diapositiva tiene una síntesis de la evidencia de fracturas vertebrales, cadera y no vertebrales, que es un compuesto, un mix de diferentes fracturas. ¿Ok? ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque en una guía más recién, mira, 2019, ahora estamos en una guía 2020 de la osteoporosis menopáusica, una guía de los endocrinólogos, explicando sobre la osteoporosis menopáusica. Entonces, se creó una categoría de pacientes de altísimo, de very high risk, de altísimo riesgo, que son los que tienen más que 75 años, que están con fragilidad, sarcopenia, etc., glicocorticoidea, T-scores, mira, T-scores bajo los menos 3.0, menos, disculpa, el señal no está acá, T-score bajo los menos 3.0 y caídas frecuentes, los pacientes frágiles. En estos casos, se llaman los pacientes de very high risk. Son pacientes para los cuales voy a considerar la utilización no de alendronato. Mira, no está alendronato acá. Tal vez un ricetronato, alendronato como terapia alternativa, pero idealmente ofrecer soledronato, abaloteriparatide, romo y denosumab. Entonces, es la guía actual para tratarse la osteoporosis postmenopáusica. Y para encerrar todo, debo decir que me gusta mucho una línea del tiempo sobre lo que se puede utilizar en la mujer, en la osteoporosis, especialmente en la mujer. Como ginecólogo, disculpa a los hombres, pero voy a utilizar una curva de las mujeres. Entonces, los contraceptivos con estrógeno hasta los 47 años. Después vamos a empezar con terapia de reemplazo de hormonas, estrógeno aisladamente o estrógeno más progesterona y chibolona, muy interesante.
tengo para ofrecer cuando la paciente no tiene los fogachos, los bochornos, calor, ¿no? Se puede utilizar los CERNs. Los T-Sex son una combinación con estrógeno justo para los casos de pacientes que aún experimentan síntomas climatéricos. Los bifosfonatos debemos utilizarlo más adelante para las pacientes que justo fueron estudiadas en los estudios FIT, FLEX, las pacientes con un poquito más de edad. Pienso que 60, 65 años. El denosumab tal vez para los mismos casos o para otros casos más tempranos de pacientes que no pueden utilizar la vía oral. La teriparatide para pacientes con casos un poco más graves y el romosozumab con el mismo perfil del teriparatide prácticamente de pacientes con casos más graves. Entonces, podemos optimizar una secuencia cuando la paciente está con 40, 50, 60 años, diseñar, explicar a esta paciente nuestro plan de utilización de medicamentos a lo largo del tiempo. Entonces, debemos considerar agentes anabólicos como terapia inicial en pacientes con alto riesgo a corto plazo. Idealmente, empezar con anabólico y sostener con antirresortivo. Si ya utilizó bifosfonato previo, ello reduce transitoriamente la eficacia anabólica. Todavía no hay que llorar porque el bifosfonato previo también reduce el rebote osteoclástico a la discontinuación del denosumab. La secuencia denosumab a teriparatide o abaloparatide no se lo debe utilizar porque hay un riesgo de recambio óseo, disculpa mi portuñol, acelerado y pérdida transitoria de densidad mineral ósea. ¿No? Y la combinación de denosumab y teriparatide sí es una opción interesante que produjo una ganancia ósea diferenciada en todos los estudios que se realizaron en esta combinación. Muchísimas gracias a todos ustedes y quedo disponible a las preguntas en el WhatsApp, creo yo. Voy a parar. Antonio. Va el doctor Sergio Guevara también, somos 3. Bien, gracias Bruno. Fue una conferencia como nos tienes acostumbrado, excelente. Y vamos a pasar a las preguntas del auditorio. Sergio, ¿ves alguna pregunta? No veo preguntas, pero sí tenía algunas inquietudes. Doctor Bruno, muy buenas noches, un gusto, excelente conferencia. Yo creo que los últimos artículos que usted nos presenta dan como una evidencia muy clara que estas terapias combinadas pueden resultar interesantes en pacientes que tienen un alto riesgo de fractura, ¿no? Y por lo tanto deberíamos considerarlas en aquellos pacientes que tienen una situación de fractura inminente. Ahora, mi inquietud es, el teriparatide, cuando uno quiere asociarlo, debería siempre iniciarse antes del denosumab, o
la recomendación sería que comience a iniciar los dos al mismo tiempo, tanto el teriparatide y el denosumab. Teniendo en cuenta que aparentemente en los resultados de los estudios resulta una mejor opción el inicio de los dos fármacos al mismo tiempo. Sí, gracias por la pregunta. Siempre que pudieran empezar el anabólico antes, cuanto antes, mejor. Pues, ahora mira lo que pasa en el mundo real. La paciente no tiene recursos para comprar el teriparatide. Y acá en Brasil, en muchas ciudades, no se ofrece el teriparatide en el sistema único. Todavía se hace una demanda contra el gobierno municipal, estadual, federal, no lo sé, y el gobierno fornece el teriparatide. Pero eso lleva como que un año, 6 meses, un año. Entonces, casi todas las pacientes empiezan denosumab porque ya tuvieron fracturas. El denosumab está al mismo precio que ácido zoledrónico. Entonces, una gran mayoría que tiene, por ejemplo, un bajo clearance de creatinina, entonces se prefiere utilizar denosumab. Entonces, la propia paciente prefiere empezar con denosumab. Todavía, a lo largo de 6 meses, un año, ella recibe el teriparatide. ¿Qué hacer? Interrumpe el denosumab para empezar el teriparatide que recién ganó, o mantiene el denosumab una vez que ya está utilizando todo, ya está ganando el teriparatide de la justicia. Entonces, muchas veces el tratamiento combinado acontece porque es el destino, por ejemplo. Entonces, tenemos alguna experiencia en este caso y no quedó mal. Las pacientes no tuvieron más efectos con esto que utilizaron. Y la respuesta realmente, clínicamente, las pacientes parecen estar más dispuestas, no sé. El efecto placebo es muy importante. Uno sabe que la paciente utiliza denosumab y teriparatide, entonces cuando recibe está siempre mejor, sí, sí. No queremos que tenga más fracturas. Son pacientes muy flaquitas, con 7, 8 fracturas. Entonces, en poco tiempo vamos a saber si interrumpimos las fracturas o no. Tengo dos preguntas interesantes. Una de Alexandra. Dice, como prevención, ¿qué nos recomienda a las mujeres? Primera pregunta. A las mujeres, las mujeres que sienten los síntomas climatéricos, se pueden utilizar hormonas y hormonas por la piel, transdérmicos. Ok. A todas las personas, conocer el nivel de calcio que se obtiene todo día en los alimentos. Las personas no saben cómo llegar a los 1000 miligramos de calcio al día. Es muy simple y la persona no sabe. Entonces, tal vez utilizan un comprimido de 500 miligramos y nada más, y no están a hacer su necesidad diaria de calcio. Y mantener la vitamina D para las mujeres, las que pueden, que quieren, desean utilizar, pero no piensen en las hormonas como una salva ósea, porque las hormonas tienen riesgos. Vamos a utilizar hormonas para los síntomas climatéricos muy intensos, no solamente para el hueso. ¿Ok? Otra pregunta de la doctora Moncayo. Dice, ¿es preferible el uso de los bifosfonatos vía oral o vía parenteral? Dado que los de vía oral tienen efectos al tubo digestivo que no son tan seguros
Y por lo tanto, ¿usted cuál recomendaría? ¿Vía oral o vía muscular? Incluyo una otra pregunta que recibí en el WhatsApp. Preguntaba ¿qué es mejor? ¿Los bifosfonatos diarios o los bifosfonatos semanales? Y la pregunta de ella, de la doctora, es ¿qué son mejores? ¿Los bifosfonatos orales o venosos? Bueno, todos los bifosfonatos estudiados se fueron estudiados en dosis diarias. Entonces, el alendronato se fue utilizado en el estudio FIT y FLEX, no en la dosis de 70 semanal, en la dosis diaria de 10. Loricetronato, la misma cosa. Se utilizaron dosis de 5 miligramos por día y no la dosis de 35 a la semana. Y lo mismo se pasó con el ibandronato, que tenía una dosis de 12,5 miligramos al día y ahora tiene 150 miligramos al mes. Entonces, casi dobró la dosis de ibandronato. Entonces, la verdad es que actualmente se utilizan dosis para las cuales no se hicieron estudios de fracturas en los bifosfonatos orales. Por esta razón, las instituciones norteamericanas, las grandes como el Kaiser Permanente, prefieren utilizar medicamentos intravenosos, porque así se garantiza la adhesión del paciente por un año completo. Entonces, en términos de una salud pública, el ácido zoledrónico sí es una ventaja, porque el paciente está tratado por un año o más. Todavía, los efectos colaterales de la osteonecrosis y de las fracturas atípicas son más frecuentes. Entonces, hay un equilibrio. Ninguno es mejor que otro. Se utiliza un venoso cuando los orales no están a funcionar. Y se utilizan los venosos y los anabólicos si el paciente tiene mucho alto riesgo. Pero la paciente de riesgo densitométrico, sin fracturas, se queda muy bien todos los bifosfonatos orales. ¿Ok? Gracias, doctor Bruno. Hay dos preguntas, pero yo creo que pueden ser resueltas de una vez. Aproximadamente, ¿qué tiempo se deberían utilizar los bifosfonatos y cada cuánto debería hacerse un control de densitometría ósea en los pacientes que están recibiendo tratamiento con bifosfonatos? En cualquier paciente de tratamiento o discontinuación, yo recomiendo la densitometría anual, pues es una dosis de rayo X que es más baja que la dosis de Belo Horizonte ambiental. Son 5 microsieverts. Belo Horizonte tiene 8 microsieverts. Entonces, es una dosis de rayo X muy baja. Entonces, la relación costo-beneficio es mucho beneficiosa. La información es importante. Voy a interrumpir un tratamiento. Voy a cambiar un tratamiento. Voy a empezar un tratamiento. Entonces, un año es suficiente para tomarse una decisión como esta. Entonces, si está utilizando denosumab, si está interrumpiendo denosumab, si está cambiando, yo pienso que hacer lo que los estudios hacen. Los estudios hacen CTX, densitometría y rayo X con alguna frecuencia. Entonces, es importante tener siempre estos indicadores. Por ejemplo, cuando voy a empezar denosumab, tengo todos los CTX del paciente, pues el denosumab hace como que un CTX de 0.600 disminuye a 0.060, como que bajo los 0.100. Es mucho común en denosumab y es un recurso interesante para saber si el denosumab que la persona tomó estaba en cadena fría, en cadena con hielo, con todo, y que está funcionando. Entonces, siempre yo hago antes y después de la aplicación, cuando me voy a cambiar, por ejemplo, una paciente que está utilizando o va a utilizar un
un bifosfonato, vamos hacer un CTX antes. ¿Por qué? Si ella ya está con un CTX muy bajo, la remodelación ya está baja. ¿Por qué vas a empezar con un antirresortivo? Es peligroso. Yo tuve una paciente que fracturó el fémur, fractura atípica. Y esta paciente estaba con un CTX de 0.129 y empezamos denosumab para ella, porque ella ya no tomaba bien los bifosfonatos, tabaquista, etc. De días después, 2 años de denosumab, fractura atípica en la cadera, la fractura atípica en la cadera. Y cuando miré el resultado de CTX 2 años antes, yo casi lloré de rabia de mí mismo de ter dadole mucho más antirresortivo. Ahí los pesquisadores dicen, no, Bruno, no se puede decir eso, no se puede anticipar la cosa, decir que se utiliza CTX para eso. Hoy estoy siempre con ojo en dar más antirresortivo para pacientes que já estão com CTX. Um outro exemplo interessante, rapidito, uma paciente cirurgia bariátrica, utilizando ricetronato 35 uma vez ao mês. CTX de ella 0,300. Antes de migrar para uma via parenteral, eu empecé a utilizar ricetronato normal semanal 35 para ella, semanal 35. E o CTX agora está 129. Com mais cálcio, a paratormona também caiu. Então, esta paciente é bariátrica, pero reabsorve bem. Como lo sei? Porque utilizei o CTX. E a própria Sociedade Internacional disse que sim, se pode utilizar CTS para monitorear ao lado la respuesta terapéutica. Entonces, recomiendo no solo la densitometría, pero los CTX también a todos los pacientes en tratamiento. Bien, Bruno. Hay una pregunta desde Paraguay. Bienvenida, muchas gracias. La pregunta es la siguiente, de la doctora Romero. Nosotros en Paraguay utilizamos, dice, calcio y vitamina D más ivandronato 150 miligramos mensuales en lugar. ¿Es mejor que el alendronato de 70 miligramos semanales? ¿A partir de qué edad y por cuánto tiempo se debería utilizar un tratamiento que Olha, excelente pergunta. Se a pessoa está fazendo uma descontinuação de denosumab, de Prolia, não se lo recomenda utilizar ivandronato. Se lo recomenda utilizar bisfosfonatos semanales, alendronato, mais especificamente, o maior número de estudos são com alendronato semanal. Então, o alendronato semanal é algo mais potente que o ivandronato mensual. Então, em caso de uma paciente que usted tiene duda si la paciente absorbe bien, se utiliza una dosis mensual, tendrás una chance. Si utiliza una dosis semanal, tendrás 4 chances de absorber más. Y la pregunta, ¿los bifosfonatos diarios son mejores? Yo hice esta pregunta a Felicia Cosman, preguntándole, Felicia, ya que nosotros queremos mucho encontrar bifosfonato a las unidades óseas que están arrancando, que están despertando, sería más interesante utilizar el bifosfonato varias veces do que una vez solamente, una infusión, por ejemplo, una infusión ósea. Y ella dijo, sí, todavía no tenemos más bifosfonatos diarios para hacer un estudio así. Mas sería interesante, sí, porque la teoría es que solamente
las unidades óseas activas es que reciben el bifosfonato. Entonces, de nada es útil utilizar bifosfonato antes del efecto de denosumab irse. Y la duda es iniciar muy temprano o muy después. Entonces, disculpa si toda la vez estoy volviendo al mecanismo de descontinuación de denosumab, porque es la idea de más osteoclastos o menos osteoclastos funcionando, y cuanto más eu quero inhibir, ustedes que van a empezar a hacerlo, como es difícil muchas veces, entonces el mensual no es bueno, semanal, ok, intravenoso, la experiencia es que sí funciona y es recomendable, no tengo más experiencia de eso, utilizo mucho más los orales semanales. Doctor Bruno, gracias. La última pregunta de mi parte y después tomo la posta al doctor José González, que hay todavía algunas preguntas. Es sobre su experiencia de osteonecrosis de temporomandibular con los bifosfonatos, pregunta la doctora Camargo. Osteonecrosis es una cosa que no es común, pero todos los odontólogos están con miedo y dicen que todo es osteonecrosis. Entonces, si hay una pérdida de un implante, es osteonecrosis. Si hay una raíz de que se quebró, osteonecrosis. Entonces, todo ahora se dice que es osteonecrosis de los dientes. Yo siempre busco fugir de los odontólogos. ¿Cómo así? Si la paciente va a empezar un tratamiento, la pregunto, porque es importante decirle que vamos a utilizar bifosfonatos, vamos a utilizar denosumab, y que los doctores, a ellos no les gusta nada. Entonces, podemos retrasar 3, 4 meses al punto que el doctor se queda confortable, cómodo, y vamos a empezar después. Muchas pacientes que tienen fracturas o que tuvieron una peor densidad mineral ósea, acaban que por decir, voy a hacer las cosas de los dentes después, voy a empezar el tratamiento ahora. Entonces, en este momento es importante que el doctor explique a la paciente. Tal vez no sea más rápido poner un implante, y con 60 días, 2 meses, estamos empezando el tratamiento de la osteoporosis. Entonces, pienso que siempre fugir del doctor es un evento muy raro, y una cosa que los doctores acreditan mucho, los odontólogos, es en CTX arriba de 0.150, porque hay un doctor llamado Marx que escribió mucho sobre osteonecrosis, y él dijo que es muy difícil, infrecuente, los pacientes con CTX bajo, arriba de los 0.150, tener osteonecrosis. Y yo estoy de acuerdo con él. Lo bajo 0.150 es una supresión más intensa. Entonces, estoy de acuerdo. Vamos a respetar a los colegas, que para ellos esto sí está un problema. Entonces, no podemos decir que el problema no existe, que es infrecuente, pero todavía es muy difícil. Yo tuve 4 casos y todos los 4 casos no se comprobó osteonecrosis de mandíbula. En todos los casos había algo odontológico, oclusión, periodontal, mucho eso, canal. Entonces, todo eso es talvez más importante la salud del periodonto que propiamente eso. Los pacientes frágiles, sí. Los pacientes con cáncer de face, cabeça e cuello, esses pacientes, sim, tomam radiação, e o risco de osteonecrose é 10 a 12% em doses para metástase. Então, para estes pacientes, sim, o risco é muito mais alto. Para os pacientes convencionais, creio que é possível, com uma orientação e com estas directivas, evitar-se. Gracias. Un
Un comentario simplemente de consultas particulares que he recibido, no sé si los otros colegas reumatólogos, pero me llegan pedidos del odontólogo que firme, que autorice la extracción dental o la implantación o puesta de un implante porque va a recibir bifosfonatos. Entonces quiere una autorización por escrito, tal vez para librarse de algún problema legal, ¿no? O sea, creo que ha llegado a nivel de miedo el tema de la osteonecrosis en los odontólogos, ¿no? Un comentario previo a las preguntas del auditorio. No sé si en Brasil ocurre algo parecido. José, sí, mucho. Tanto es que los ortopedistas de Brasil tienen una sociedad de ortopedistas especializados en osteoporosis. Y en esta sociedad tiene un web sitio, un sitio en la internet, que tiene un formulario ya listo diciendo las evidencias y con un consentimiento informado diciendo que sí, lo sé, que estoy que puede hacer el tratamiento. Entonces, es un razonable de las evidencias de que soportan que el tratamiento de la osteoporosis no está a poner tal o Y paciente en riesgo de osteonecrosis y que osteonecrosis está más ligada a técnica, factores intrínsecos personales, y solamente en casos de dosis muy altas de inmunosupresivos, angiogénicos y radiación de cuello y tal, es que va a haber riesgo. Entonces, ya existe tanto que ya existe en la internet formularios para eso. Interesante. Desde esa perspectiva, no podríamos usar ni metotrexate, que es nuestro gol estándar en casi todas las enfermedades autoinmunes, por los eventos adversos. Claro. Bien, hay una pregunta de Judith Benavista de la Cruz. En general, para las mujeres a partir de los 50 años, ya con menopausia, ¿con qué medicamento se debe empezar? ¿Qué recomiendan? Si la mujer tiene sintomas climatéricos y ya utiliza hormona, o tiene sintomas climatéricos y va a empezar a utilizar hormona, yo voy a utilizar esta hormona. Si es una tibolona, excelente. Si es una hormona transdérmica, también funciona, no tan bien, pero no voy a empezar un alendronato en este momento. Por ejemplo, la paciente tiene menos 2.6 en la columna, en T-score, y está entrando en menopausia, pero es una paciente activa, no tabaquista, no diabética, no hipercolesterolémica, que no tiene pasado malo con trombosis, entonces puede empezar la terapia hormonal. Y si ella empieza la terapia hormonal y la mantiene, que es un otro problema, mantener la terapia hormonal por 1 año, 2 años, sí, yo voy a aprovechar mucho la terapia hormonal. Todavía, si ella no tiene bochornos, no tiene los síntomas climatéricos, se puede ofrecer el raloxifeno, que tiene beneficios óseos, beneficios mamarios, todavía no quita el calor, no quita los bochornos. Entonces, es un medicamento para una paciente que ya no tiene más los síntomas climatéricos. Y un medicamento excelente para hueso, excelente para columna. Raloxifeno tiene estudios de trombosis en separado de estudios cardiovasculares, en separado de estudios de mama y en separado de estudios de masa ósea y fracturas. Entonces, si un medicamento tiene evidencias en todas las líneas, raloxifeno. Se utiliza poco raloxifeno. Aquí en Brasil, los alcaldes se dan raloxifeno porque no saben prescribir, los doctores no saben seleccionar a los pacientes para utilizar raloxifeno. Tiene que tener ultrasonido de útero, que es importante. Todavía es un punto positivo para prevención de alteraciones de la mama. Entonces,
muy interesante. En cuanto a la chibolona hace más densidad en la mama, estoy hablando para los reumatólogos, entonces cuando la chibolona es muy buena para hueso, pero la mama se queda más densa, lo que no es bueno, el raloxifeno hace con que la mama se quede menos densa, mejor para la mamografía y protectivo a lo cáncer de mama. Entonces, raloxifeno, interesante para mujeres sin bochornos, que quieren hacer cosas buenas con su hueso. Todavía vamos a utilizarlo solamente hasta los 65, porque el riesgo cardiovascular va a subir mucho con el raloxifeno después de esta edad. En casos, por ejemplo, del profesor Santiago Palacios en España, se utiliza Cermis hasta los 80 años. Hay pacientes con 85 años utilizando raloxifeno, basedoxifeno, que no tiene trombosis. Entonces, se da un hueso natural estrogénico para las mujeres utilizando el raloxifeno antes del alendronato. Entonces, cuando los reumatólogos forem utilizar el alendronato, pregunta, ¿se puede utilizar raloxifeno para esta paciente? No, Bruno, ella tiene vasculitis, ella tiene todas las cosas que estoy a controlar, entonces no inventa nada que va a me atrapalhar a hacer mi control reumatológico. Este es el problema. ¿Cómo yo voy a entrar en eso sin causar problemas con las otras especialidades? Y los reumatólogos tienen mucho más evidencias con alendronato. Entonces, para un reumatólogo ofrecer raloxifeno no es mucho natural. Él debería tener un parceiro ginecólogo para ofrecer o decir, no voy a dar hormona para ella, y es muy peligroso, ahora tú conduce con las otras porque hormona no más para ella. Entonces, siempre darle una chance de utilizar raloxifeno. Me gusta mucho el raloxifeno. Ahí. Iba a decir una paciente, una colega, pregunta sobre las dosis profilácticas de bifosfonato. Me imagino que se refiere al endronato 35 miligramos. En mujeres posmenopáusicas, solo con osteopenia, no menciona el T-score, pero con osteopenia, si justifica o no justifica. Eu penso que justifica si la paciente tuvier otros factores. Por ejemplo, se ha sometido a una cirugía bariátrica, si la paciente tiene ciclos menstruales anovulatorios, está casi en menopausia, irregularidad menstrual. Si esa paciente está con osteopenia y tiene, por ejemplo, un tratamiento para HIV, entonces son condiciones agresivas, condiciones crónicas, que una paciente con osteopenia, por ejemplo, la utilización de glicocorticoidea, la paciente con diabetes, casi la misma conducta. No esperar la paciente llegar a los 2.5 y empezar un tratamiento con bifosfonato antes. Sí, es un razonable, interesante. La paciente que no quiere utilizar hormona, está en osteopenia, ya tuvo una pérdida y va a caminar para osteoporosis si yo no derle un bifosfonato. Entonces, en esta paciente se puede utilizar bifosfonato profilático, pero no cambia la dosis. Mantiene la dosis. El profilático ya lo es su decisión de utilizarlo antes. Y si usted ya está utilizando antes, garantizar vitamina D, cálcio y densitometría. Y me gustaría hacer CTX antes y CTX después de bifosfonato, porque una vez que ya estamos experimentando todo, estamos experimentando dosis profilática, podemos hacer. Ahora, las evidencias de profilaxia en osteopenia, las mejores son con ácido zoledrônico.
Las pacientes osteopénicas que utilizaron la dosis de ácido zoledrónico anual pudieron quedarse 2 años con una dosis, porque tuvo una ganancia, un mantenimiento, y la segunda dosis no apareció. Entonces fue un estudio oportunístico de pacientes que ganaron la primera dosis, todavía no ganaron la segunda dosis en osteopenia. Y esto demostró que el ácido zoledrónico es una opción para osteopénicas. Una dosis y 3 años. Una dosis y 2 años. Haciendo densitometría y CTX, usted sabrá qué momento es la próxima dosis. Bien. Otra persona pregunta acerca, aunque ya lo comentaste, de teriparatide y denosumab, ¿combinada o secuencial? Un comentario de respecto. Eu penso, teriparatide combinada, sensacional, e sequencial solamente se el denosumab fuera después del teriparatide. Pronto. Claro. Perfecto. ¿Hay alguna diferencia entre 5 miligramos y 4 miligramos de ácido zoledrónico? Seguramente esta pregunta viene seguramente porque en el cuadro de medicamentos básicos que tenemos en el Ecuador está aprobado 4 miligramos, no 5 miligramos, porque es la dosis que usan los oncólogos, ¿ya? Para el tratamiento, ¿no? Para mí la respuesta... Desculpa. Entonces, para mí la respuesta es simple. Si está en duda si 4 o 5 miligramos hacen la diferencia, hace CTX previo y CTX después. Si el CTX cayó 50% o más, sí, funcionó. Bueno, los oncólogos, los oncologistas, los pacientes, los doctores del cáncer, utilizan una dosis que ellos llaman de profiláctica, que es la dosis de 4 miligramos a cada 6 meses. No es una dosis para metástasis, es una dosis ósea que ellos utilizan porque empezó así. Empezó con dosis a 6 meses de 4 miligramos. Y no hay muchos estudios con dosis de 4 miligramos una vez al año. Entonces, por eso yo recomendé que se utilice un CTX previo y un CTX post-tratamiento. Me gusta mucho pedir un CTX previo, porque cuando el CTX está muy bajo, no vai a ser um ácido zoledrônico em uma paciente com CTX muito baixo. Mesmo que todos os professores de Europa, Estados Unidos dizem que não, Bruno, você não pode guiar-se por el CTX. Eu tenho medo de fazer ácido zoledrônico em pacientes de CTX muito baixo. Isso tenho. Agora, bajo é bajo 100. Bajo 200, por ejemplo, bajo 150. Ahí espera un poquito, 2, 3 meses. Repite el CTX. La paciente está con el mismo cuadro metabólico. Entonces, si uno no va a utilizar un anabolizante, no hay nada que hacer. Hay que esperar la paciente desintoxicarse para que usted pueda utilizar algo. Pienso assim, pero isto é minha ideia, cabeça de Bruno, tá? Porque aqui em Belo Horizonte, eu hago CTX e densitometria em todos os pacientes. Eu tenho CTX a todas as visitas, paratormona, cálcio, vitamina D e CTX, todas as pacientes. E densitometria a cada ano. Então, confio muito em níveis de CTX, mais arriba 500, mais abaixo 200. Então, é possível dizer que reabsorção óssea se espera do paciente. Solamente a densitometria um ano não é suficiente. Não me quedo confortável com isso.
Te pregunto, si no disponemos de cetelopéptido, porque la mayoría de los estudios es con cetelopéptido, y disponemos de piridinolina o de pirilins, ¿cuán válido lo ves? Porque es lo único que disponemos. O CTX, o CTX não está tão custoso assim. Aqui em Brasil, um CTX hoje pagado está a 100 reais. 100 reais é como que 20 dólares. Então, em privado. Muitos planos de saúde pagam o CTX. A piridinolina não é muito confiável. O CTX é muito específico e mesmo o CTX necessita padronizar-se, porque há alguns CTX que são de EDTA e outros CTX que não são de EDTA e que têm alguma diferença. Eu creio que agora em Minas Gerais já está padronizado porque é só um laboratório que manipula esse CTX. Mas não utilizo os marcadores de formação todavia. São muito custosos. Aí eu tenho que assumir. Não pido P1 é muito custoso. Então, P1 quase não lo pido ao paciente. Pero CTX, sim, utilizo muito. Hay otra pregunta, dice, ¿cuánto tiempo después de haber suspendido el tratamiento debo solicitar control densitométrico? Sempre que possível, haga sua densitometria junto com as decisões. Então, se o paciente chegou à sua oficina e você vai começar um alendronato, então vamos fazer uma densitometria ano depois que se começou o alendronato. Porque muitas vezes o paciente tem uma densitometria de 4 meses antes e chegou à sua oficina. Então, esses 4 meses não houve tratamento, talvez houve uma perda. Então, ano de tratamento para a nova densitometria. E se uno está vendo seus pacientes sempre, como eu que hago a densitometria e estou em oficina, sempre que possível, eu marco as pacientes, apunto as pacientes para momentos de densitometria. Então, prolia. O prolia empieza quase que junto com uma densitometria. Alendronato, lo mismo. A la descontinuação, penso que a descontinuação é uma coisa importante. Então, vamos fazer uma densitometria no momento que se decidiu interromper o tratamento e depois ano e meio. Mas é importante ter a densitometria da decisão e não poner um prazo fijo que é ano. Não, temos que ter uma densitometria deste momento e depois com ano e meio suficiente a fazer uma nova densitometria. Pero 2 anos descontinuação de prolia não lo recomendo, porque com um ano se pode perder como que 8 ou 9%. Estou cambiando agora mesmo uma paciente que estava utilizando mensual, porque eu tinha ibandronatos aqui, muestras grátis para ella, um ano de tratamento. Ella me pediu e eu disse a ella que comprasse o alendronato. E ella disse, não, doutor, quero esta. Agora estamos cambiando para alendronato semanal, porque ella tuvo uma perda de 8% de prolia. Então, me pediu para sair de prolia porque não tinha dinheiro, plata, com as condições. Começamos com um ibandronato que eu não queria e agora vamos ao alendronato. Então, meu conselho para vocês é, se vai fazer uma descontinuação, ácido zoledrônico ou alendronato. Mas não inventa de utilizar ibandronato para pacientes de risco. Esta é a mensagem. Ibandronato para pacientes de alto risco, não é uma boa opção. Sergio, continúa con las preguntas. Y hay bastante todavía. Yo creo que ya se han abordado la mayor parte. Sí. Yo no tengo ya más preguntas. Creo que están completas y han sido excelentemente contestadas por el doctor Bruno.
De manera que de mi parte, muchísimas gracias, doctor Bruno. Ha sido una noche espectacular en el tema de la osteoporosis y de tanto interés para los médicos reumatólogos y los médicos en general en el país y en Latinoamérica. Colegas Sérgio y José y Carlos Ríos y profesor Moreno, me gustaría agradecer a todos. Estoy complacido de más, una vez más, participar, siempre sob la coordinación de Karen, de su team, su equipo. Entonces, muchísimas gracias. Estoy disponible para alguna pregunta por email o algo que siempre quiera y en los próximos eventos. Ok, muchas gracias y gracias a toda la audiencia de este evento. Karen, creo que tú vas a dar unas palabras finales. Hola a todos, gracias por continuar conectados en el Congreso Ecuatoriano de Reumatología. Vamos a la última conferencia, que es Osteoporosis, un update de tratamiento al 2021. Tenemos como conferencista al doctor Bruno Musi, ginecólogo de Brasil. La conferencia será coordinada por los doctores José González y doctor Sergio Guevara, miembros de nuestra sociedad y reumatólogos de Ecuador.